Esta noche, como todos los jueves, nos visita nuestro amigo Mustafa Akalay, pero además tenemos una visita de lo más ilustre, y es que Norma Fuentes viene desde la Universidad de Nueva York a contarnos un proyecto súper interesante que tiene ideado hacer aquí en nuestro país y está de paso por Melilla y vendrá a contarnos un poquito su experiencia. Además, hablaremos de George Moustaki, haremos un repasito a su carrera y de muchísimos otros temas, de aquellos que nos dé tiempo. Comenzamos. Avec ma solitude. Marina Rosa, y luego tenemos que comentar esa relación, porque tú me contaste que había relación, y a mí no me termina de cuadrar, pero luego cotilleamos un poco sobre ese aspecto. Vamos a presentar a nuestra primera invitada, que acabamos de saludarla, Norma Fuentes, que viene, como decía hace unos instantes al inicio de I Have a Dream, del Departamento de Sociología y del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Colin Powell School de Nueva York, una institución del gobierno y estudios globales, una mujer dominicana, si mal no recuerdo, pero criada en la ciudad norteamericana de Nueva York. Así, aquí para Melilla, un currículum que suena muy atractivo, sobre todo por el tema al que te dedicas y en el que te has especializado, que es género e inmigración, algo que aquí en Melilla nos toca muy de cerca, también en España, también en el resto de Europa, pero en Melilla concretamente por nuestras proporciones, por los poquitos kilómetros cuadrados que tenemos a nuestra disposición, vivimos muy de cerca y seguro que tú tienes, bueno, pues un montón de respuestas o como mínimo muchísimas cuestiones, muchísimas conclusiones a las que has podido llegar a lo largo de tu carrera. ¿Cuánto tiempo llevas en Melilla? Es un poquito lo primero que me 2 días, 48 horas. ¿Alguna conclusión, alguna sensación que hayas tenido al llegar? Sí, fíjate, siento como que estoy en casa, porque desde pequeña me identifico mucho con el viento, con el olor del mar, con las olas, con la zona colonial, ¿no? Que me parece muy linda. Tiene un aire como Barcelona, un aire a la zona colonial de la República Dominicana, donde yo crecí. Claro. La gente, el acento, claro, ¿no? Todo me parece como en casa. ¿Conocías un poquito la realidad norteafricana? Porque, bueno, Melilla, aunque es una ciudad española, está dentro de una región, bueno, pues que geográficamente es el norte de África, claro, y eso hace que condicione un poquito, bueno, pues su sociología. Sí. Sí, fíjate, me fascina Melilla. Tengo desde el 2006 que trabajé en un estudio sobre la inmigración y la integración de los hijos de migrantes en Holanda. Vengo pensando en el caso de Melilla, que es una provincia, una región fronteriza, ¿no? Que me acuerda mucho al caso de México y de los Estados Unidos, sobre lo cual yo enseño y he escrito, y sobre el caso de Haití y la República Dominicana, que son 3 fronteras, 3 migraciones similares, pero con resultados muy diferentes. Con resultados muy diferentes. Es inevitable sacar el tema de la religión, ¿no? Porque entre Haití y la República Dominicana, o incluso entre México y Estados Unidos, es decir, en Latinoamérica en general, hay fronteras en las que se producen escenarios claros de desigualdad. Y quizás la diferencia que puede haber entre todos esos escenarios transfronterizos y el que podemos tener aquí es, bueno, pues que hay una realidad cultural, ¿no? De ruptura, de fractura cultural, religiosa, etcétera. ¿Cómo crees que eso se puede capitalizar? Es decir, ¿cuál es la principal desventaja de todo eso? ¿En qué afecta y de qué forma podemos capitalizar esa fractura que en los últimos años es inevitable que se haya ido produciendo? Ya fíjate, como la economía ha caído, siempre la inmigración ha sido un punto, yo diría como una pintura de Picasso, ¿no? Que la puedes mirar dependiendo cómo le mire de la cara, donde cuando la economía está mal, entonces siempre miramos al interior y culpamos a los inmigrantes, ¿no? Cuando la economía está bien, entonces lo necesitamos, ¿no? Ha sido el caso de Haití y la República Dominicana, de México y los Estados Unidos, y de la zona fronteriza del norte de África con España y con Bélgica y ahora con Holanda. Lo que veo, el patrón que veo en común es que es la colonia volviendo al país, ¿no? De colonización.
Y es también una división, como dijiste tú, histórica, que está más que todo marcada por las economías tan diferentes, ¿no? Y también en el caso de México y los Estados Unidos, por la cultura tan diferente, por la misma frontera que le permite a los mexicanos volver y reproducir su cultura siempre, ¿ves? No es como los italianos que fueron a Nueva York y no pudieron regresar, ¿ves? En Haití, la República Dominicana es triste, porque Haití fue el primer país en liberarse, ¿no?, del yugo europeo, y la República Dominicana, si no es por Haití, tampoco se libera, ¿no? Pero aún así, a pesar de ser el primero en América Latina de liberarse de Europa y de ¿cómo se dice?, terminar la esclavitud, ha sido el último. De abolir, ¿no? Abolir, sí. Ha sido el último en reparar y en poner provisiones del gobierno para reparar los daños que le hicieron a los haitianos. Hoy en día, en vez de reparar, lo que hemos hecho es tratar de cambiar la Constitución, ¿no? Que en sí deja aún más vulnerable a un pueblo que no ha servido, ¿ve? En el caso de Melilla y de la frontera de aquí, de África con España, también es un caso donde nosotros desde el 85 hemos cambiado la ley para tratar de normalizar la inmigración, tratar de integrar, y entre todo España ha sido el país, en lo que yo he estudiado, que es el que le ha dado más oportunidades a los inmigrantes de legalizarse, y donde más rápido el país latinoamericano puede legalizarse, 2 años. Y no, por ejemplo, a la europea del este son 10 años, ¿no? La situación es mala, sí, están pasando por muchos problemas, pero comparándolo con otros países de Europa es donde más refugio ha encontrado el pueblo latinoamericano. Bueno, pero el pueblo latinoamericano, al fin y al cabo, ha estado durante 500 años bajo el yugo del imperialismo español, por lo tanto, parece lógico, ¿no?, que el Estado español, por lo tanto, establezca un compromiso con un montón de países que, al fin y al cabo, han sido, bueno, pues parte de ese imperio hasta antes de ayer, ¿no? De sus recursos, claro. ¿Puede ser que la diferencia más clara que haya entre Europa y América sea precisamente el hecho de que no haya historia, el hecho de que no hayan esos compromisos históricos? Quiero decir, siguen habiendo bueno, pues por ejemplo, entre Marruecos y España, en este caso, pues litigios territoriales, o entre Marruecos y Argelia, o entre Marruecos y Mauritania, siguen habiendo litigios territoriales que además de la religión y además de esas desigualdades de las que estábamos hablando, clarísimas, sociales en cuanto a riqueza y tal, bueno, pues existen esos litigios territoriales basados en la historia, tal. Eso en América, en cambio, no existe, es decir, México no le reclama territorios a Estados Unidos ni viceversa, ni Haití se los reclama a la República Dominicana, ni quizás entre Chile y Argentina, pero, entre Bolivia y Perú. Claro, pero generalmente no existen, ¿no? No existen esos. No, porque la parte suroeste de los Estados Unidos era parte de España, ¿no? Antes que vinieran los ingleses, y después vino a ser parte de los mexicanos, y después los americanos se han tomado otra vez la parte del suroeste, y creo que no hay un litigio formal, pero sí en la ideología del mexicano que ha estado allí antes de que México fuese parte de los Estados Unidos, hay un litigio, pero es un litigio ideal y emocional, donde se quiere reclamar lo que ha sido de México, ¿no? Pero los gobiernos, por ejemplo, de los Estados Unidos y de México, no han hecho nada para resolver el problema de la indocumentación de los mexicanos. Y hay debate porque dicen que, por un lado, los conservativos dicen no, que hay que poner una frontera grandísima y bueno, ya. Pero por otro lado, los neoliberales y eso se aprovechan de que hay estos acuerdos que le permitan traer a los inmigrantes indocumentados, ¿no? Además de todo el tema del narcotráfico, que hace que se encarezca el producto. Pero también porque las remesas de toda Latinoamérica, el país que manda más remesa a su gente son los mexicanos, ¿ve? Y mientras está eso, ahora el gobierno está haciendo, dándole oportunidades para que inviertan su dinero y le dan incentivos. O si un mexicano manda de 100,000 en adelante, entonces te dan 3 veces más lo que invierte, ¿no? Y también hay mucho afán o muchos estudios y empeño por el consulado y por el gobierno de México y los Estados Unidos en tratar de ver cómo hacemos para que puedan enviar sus remesas sin que paguen tanto, ¿no? Creo que hay, por un lado, esfuerzo en ayudarlo a integrarse económicamente, pero no el litigio de la tierra, ¿eh?
Para continuar un poquito en el contexto y luego hablamos de tu labor concretamente sobre, bueno, pues lo que estábamos comentando hace un ratito, el rol del inmigrante, del hijo del inmigrante frente al país de acogida, ¿no? Pero por un poquito seguir contextualizando, normalmente los países ricos, además yo creo que forma parte, ¿no?, de esa mentalidad colonialista, claro, es el hacer ese constante ejercicio de autoculpa, todo lo que hemos hecho mal, parece que, bueno, pues es una característica pequeño burguesa y burguesa, ¿no? Es decir, todo es culpa nuestra y hacer, bueno, pues esa autoflagelación, ¿no? Esa especie de victimismo también se da, ¿no?, en el país pobre, que también se aprovecha de ese sentimiento de culpa, ¿no? Bueno, pues hacer un poquito de esa esa cultura un poco plañidera de estar constantemente, bueno, todo lo que nos ocurre es culpa de la colonización, todo lo que nos ocurre es culpa de la esclavitud, todos los problemas que tiene la población afroamericana es culpa de todos los años de esclavitud. Sí. Es decir, ¿dónde se puede producir ese punto de encuentro para que sin olvidar el pasado, para que no volvamos a repetir, etcétera, los errores ya cometidos, podamos avanzar con un poquito más de optimismo sin que las distintas comunidades estén, bueno, pues reprochándose la una a la otra todo lo que ha ocurrido hace ya tantos años que ya lo cierto es que ya no nos pertenece a nosotros, que ya forma parte, bueno, pues de una historia pasada, ¿no? Sí, fíjate, en los Estados Unidos hay un debate ahora, ¿no?, que es muy modernista, que es ¿qué debemos hacer? O sea, la generación de ahora, la generación blanca, ¿no?, dice, bueno, ya, o sea, no tenemos culpa de lo que pasó en el pasado. Por otro lado, vamos a ver cómo reparamos. Por otro lado, la generación de los jóvenes afrodescendientes dicen, bueno, sí, pero no han contribuido suficiente, no nos han reparado, ¿no? Los especialistas de raza y de relaciones entre los blancos y los negros en los Estados Unidos hablan de que se necesita otro tipo de educación, ¿no?, de que debemos de dejarnos, por un lado hay gente que lo olvida, no existe el racismo. La negación, ¿no? Y otro, pues no, espera, existe, pero existe de una forma muy sutil y de una forma más peligrosa que antes, ¿no? Pero en medio de este debate están los hispanos inmigrantes, y los árabes, y los marroquíes, y los turcos, y los egipcios, que yo le digo, las minorías de color, ¿no?, que ahora vienen a presentar ¿cómo se dice?, un challenge, ¿no?, un desafío. Porque ¿qué hacemos con esto, no? Por un lado, los hispanos han llegado a un contexto donde existen dos bimodalidades de hablar, ¿no? Y existe esta historia, ¿no? Y ellos no han tenido esa historia. Tuvimos una historia de colonización, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacen los hijos de inmigrantes en esto? Tienen o que volverse con los blancos e ignorar, ¿no?, o a estar con los negros y protestar de que no se le ha dado suficiente. Y yo como socióloga y como socióloga de inmigración, lo que recomiendo es que tenemos que el gobierno permitir que integremos a los chicos, ¿no?, de inmigrantes. Una, porque es lo justo, y otra, porque necesitamos a los inmigrantes, especialmente en Europa, donde la fertilidad ha bajado, y en los Estados Unidos, donde la economía está en declinaje, ¿no? Y si no integramos a los hijos de inmigrantes, que son ahora un 46% casi de la población, vamos a tener que trabajar un día para los chinos o para los árabes, ¿entiendes? Durante la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, se detectó que un país pionero en el hecho tanto de abordar la inmigración, tanto desde el punto de vista de la acogida como el hecho de, bueno, pues de generar todo el tema de derechos civiles y demás, se vio que había también por parte de las minorías pues un ímpetu vigoroso de crear empresa y de crear sus propios clichés, sus propios estereotipos sociales, como por ejemplo hacer la Barbie negra, la Barbie china, algo que puede parecer una tontería, pero que en definitiva lo que hacía era un mercado nuevo. Lo que en definitiva era acercar, crear nuevos patrones, crear una diversidad cultural que hiciera que, bueno, pues que esos nuevos niños, esas nuevas niñas tuvieran nuevos referentes hasta el maquillaje. Claro, y jugaran con muñecas que fueran de su propia raza, de su propia etnia, de su propio pueblo, en definitiva. Se crearon también discográficas especializadas, bueno, pues discográficas hispanas, cada una más o menos tiene su ciudad, pues Miami y tal, sus propias productoras cinematográficas, y se llegó pues a un punto en el que es evidente que hasta un cierto punto pues todas las comunidades en Estados Unidos pues tienen sus propios referentes, y parecía que como mínimo se había construido una clase media o media alta que convivía de una forma bastante ejemplar, al menos con respecto a Europa, ¿no?, con todos los defectos que pueda tener Estados Unidos. ¿Cómo ha seguido evolucionando todo eso a lo largo del siglo XXI? ¿Se ha quedado estancado, ha empeorado?
cambiado? Fíjate que el crecimiento de la población latina y asiática ahora en los Estados Unidos, después de los 80, está creando nuevas, como tú dices, nuevas oportunidades de negocio, pero lo más importante ahora es la fuerza y el voto político que tienen los lobbies. Los lobbies, sí, que tiene el poder político que se está creando entre los hispanos y los asiáticos. Es algo que definió un gran porcentaje de la elección de Obama y que va a seguir definiendo. ¿Ve? Para el 2050 vamos a ser la mayoría. Ya en ciudades como Nueva York, San Francisco, Boston, ya todas las escuelas son minorías, mayorías. Y creo que, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar esta carrera, que dije que quiero estudiar a los latinos en Nueva York, me acuerdo que una de mis jefas del comité me dijo, óyeme, ¿por qué no miras y estudias pobreza o vecindarios? Porque no creo que a menos que alguien no se tenga algo emotivo por los hispanos, te va a dar trabajo. Y fíjate, hoy en día en Europa, en Latinoamérica, en Nueva York, tengo trabajo, tengo compañeros por todas partes, está muy en auge el aprender sobre los latinos. Más que todo, y el español va a ser el primer idioma en el 2030, según Mike Davis, el gran sociólogo. Esta es otra de las claves, ¿no? Sí, claro. Precisamente para, de alguna forma, estandarizar culturalmente, que muchas veces criticamos la estandarización cultural que genera la globalización, pero que por otro lado es necesaria precisamente para construir esa especie de clase media a la que nos referíamos, con valores muy keynesianos, pero que en definitiva funcionan, y es por eso que todos los partidos, los principales partidos políticos, quieren para sí ese voto de las minorías, de alguna forma, bueno, pues porque ese espíritu keynesiano puede hacer que, bueno, pues que se creen que de una minoría se creen nuevas mayorías sociales, ¿no? En este sentido, de todo ese bagaje que tú has podido vivir en Estados Unidos, desde tu ámbito laboral, desde tus estudios como profesional de la sociología, pero también de tus vivencias propias, personales, porque eres hija de inmigrantes dominicanos, que te has criado en un país tan complejo como Estados Unidos y por otro lado tan polarizado entre el ámbito de la gran ciudad con el Estados Unidos profundo. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que crees que se pueden adaptar en general a cualquier ciudad, a cualquier parte del mundo, y en particular a Melilla, que es una ciudad que yo sé que está un poquito bajo tu mirada, porque no sé si puedo decir que el año que viene tienes previsto venir a enseñar aquí? Sí, sí. ¿Cuáles son las principales cuestiones que crees que son vigentes en cualquier parte del mundo para poder avanzar en el tema de... Perdón, Jaume, que tiene un linaje bereber guanche canario. Es una amazigh por los rasgos, y aquí todo el mundo le habla en tzmezigh. Qué bueno. Sí, claro. Fíjate, cuando estaba en Holanda, pues yo bromeo y digo, me daban el tratamiento berber, ¿no? Me trataban en los restaurantes, en los lugares, como que yo era árabe. Cuando estoy en Nueva York, piensan que soy cualquier cosa menos dominicana, ¿no? Soy mexicana, soy chilena, lo que sea. Y cuando estoy con los dominicanos, me preguntan que de dónde soy para ver si es verdad, porque ya he perdido el acento, ¿no? Claro. Pero te quería decir, lo que veo, la pregunta que me dice, volvamos a la pregunta, ¿qué de lo que yo he estudiado, qué se puede generalizar, tú dices? Sí, ¿qué se puede aplicar? ¿Qué cuestiones que tú has visto a tu alrededor en Estados Unidos se pueden aplicar en Melilla, que por otro lado es una ciudad que dentro de España y dentro de Europa también es bastante ejemplar en cuanto a las políticas que se han llevado a cabo para promover esa idea de la convivencia ideal, ¿no? Pero siempre hay que seguir mejorando, porque es verdad que la realidad va cambiando, ¿no? Y siguen pues entrando nuevos inmigrantes de distintos lugares. Entonces, ¿qué cuestiones son las que crees que...? Mira, te digo de un patrón, y cerramos. Veo, por eso vamos a trabajar juntas, mi compañera de aquí de la Universidad de Granada, en Melilla, sí, Marina. En el campus, ¿no? García, en el campus de Melilla de la Universidad de Granada. Sí. Vamos a mirar el aspecto de la interculturalidad, ¿no? Porque es un tema que lo vienen hablando y lo han desarrollado aquí en Europa. Lo vienen hablando de hace unos 10 años, 15 a más decir, y es algo que ahora yo lo he aprendido en los últimos 5 años y queremos comparar los hijos de migrantes en España y en Nueva York. ¿Por qué? Porque las escuelas en Nueva York, las escuelas que reciben a los inmigrantes, a pesar de que han puesto muchos programas para integrar lo de interculturalidad aquí y en los Estados Unidos de multiculturalidad y de escuela bilingüe y de maestros bilingües, aún así los resultados son iguales. Los chicos están en escuela minoritaria, mayoritaria, están en escuela con pocos recursos y a pesar de todo
está muy aislado, ¿ve? Y la cultura que traen estos grupos no se está integrando en la sociedad de recepción, ¿ve? Y en la actualidad necesitamos estudiantes globales, estudiantes que puedan tener una preparación de por lo menos 2 culturas, o 3, o 2 o 3 idiomas. En Nueva York, en los Estados Unidos, es el país más monolingüista que existe formalmente, aunque informalmente tenemos 153 idiomas. Pero bueno, pero sobre todo 2, ¿no? Que claro, son el inglés y el español, ¿no? Marina y yo estamos pensando en una idea de un programa que permita a los hijos de inmigrantes que están en estos vecindarios aislados, pero también los hijos de la clase media, ¿no? Que puedan ver las clases que se da, por ejemplo, en México, virtualmente, que pueda una maestra como yo, en Nueva York, abrir mi aula a estudiantes en Granada o en Melilla, y que puedan ver los hijos de inmigrantes allá y ver la clase que dan, por ejemplo, de, no sé, de historia de los Estados Unidos, y también clases sobre los inmigrantes para que haga un intercambio virtual. ¿Ve? Ahora hay clases de larga distancia, pero no hay un intercambio dual. Es algo que tenemos en mente, ella y yo, hacer un programa. Otro patrón que veo es que las hijas de inmigrantes, como sabrás, en todos los países europeos, en lo del noroeste, ¿no? En lo que yo he estudiado, y en los Estados Unidos son las que tienen la ventaja educacional, las que están la feminización teniendo del más saber. méritos, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Yo me pregunto, y el estudio que hice fue esto: ¿es esta movilidad, es esta ventaja que tienen las hijas de inmigrantes el resultado de estar en una sociedad moderna donde le están ayudando, le están invirtiendo en su educación, o es el resultado de un declinaje muy grande de sus compañeros varones? Que la sociedad está tan discriminante con los varones, que son los que presentan más el riesgo, lo que le están acribillando en Nueva York y en los Estados Unidos con los policías, lo que acusan, lo que meten en la cárcel, lo que deportan. Los dominicanos tienen los índice más alto al lado de los mexicanos de deportación, irónicamente bajo el mandato de Obama. Tenemos la deportación de hispanos. Estoy pensando si esta ventaja que tienen las chicas en la escuela superior y en trabajo, más que todo trabajo de gobierno público, es el resultado de la discriminación y exclusión, ¿no?, de los varones. O si es que las mujeres estamos llegando a un punto donde la economía, el campo laboral de la economía de servicio es la que más nos favorece, ¿no? Porque es una que requiere a personas que pueden servir con una sonrisa, ¿no? Como los azafatas de los aviones. Y como le hablaba Marina esta mañana, es algo que los hombres y nuestros hijos más inmigrantes no le inculcamos cuando pequeños, lo tiramos a la calle a estudiar o a trabajar o a buscársela. Las hijas las mantenemos en la casa, le decimos que llame a comprar un pasaje, que llame al hospital, que me lleve al doctor, que me compre allí. Entonces son las que más aprenden el capital social de las instituciones, ¿ve? Entonces es algo que estoy mirando en Nueva York, en España, aquí en Melilla. Me gustaría saber cómo la emigración grande es de hombres, ¿no? Si los hombres están integrándose en campo agricultura, los padres, pero también los chicos, ¿dónde están integrándose? ¿No? Yo no desconozco, es algo que me gustaría saber. Si en Melilla, que es un país fronteriza, replica lo mismo que yo veo en Nueva York, ¿no? Y que veo en Granada o que veo en Barcelona. Sí, bueno, es donde estábamos hablando como al principio, donde entran factores como la desigualdad, pero en el caso de Melilla, pues también la religión, ¿no? Una diferencia, un choque cultural que sí que es verdad que algunas veces se produce. En cualquier caso, preguntas que, como decimos muchas veces, valen más que la suma de todas sus respuestas, ¿no? Y ahora me gustaría que me hablaras, ya para terminar, de esta conferencia que vas a dar con esta, con esta compañera del campus de Melilla, de la Universidad de Granada, Marina, profesora de Humanidades, con quien vais a hacer este intercambio el próximo año entre Nueva York y nuestra ciudad y Melilla, y que vais a impartir una conferencia que es uno de los motivos que te ha traído esta semana a nuestra ciudad. ¿En qué va a consistir esta conferencia y cuáles son los principales objetivos que persigue? Fíjate, es una conferencia organizada por el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, de Henares, Alcalá, y la ciudad de Nueva York, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde yo trabajo. Y hemos invitado a un debate sobre los vínculos históricos y contemporáneos de los Estados Unidos y España. Y uno de los temas que yo voy a presentar, dándole seguimiento a mi tesis doctoral, que la completé en el 2005,
y la he seguido mirando el papel de la inmigración de madres solas. No le quiero decir madre soltera porque algunas son solteras, pero otras son casadas y vienen solas. Y vienen solas, sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué veo el mismo patrón de migración de madres dominicanas a Nueva York y de madres dominicanas a España? Y por lo que uno de mis hallazgos es que la madre, irónicamente, la madre soltera son las que se lanzan más lejos a trabajar. Son las que tienen redes de conexiones más diversas que las casadas. Son las que trabajan más horas, porque son padres y mamá, y muchas veces son las cabecillas de hogares de aquí de España, pero también transnacionalmente en la República Dominicana son las que mantienen los hogares. Entonces, para mí las heroínas son las madres solas, no necesariamente la soltera, pero la madre que ahora, por la inmigración, están tomando un papel y un rol de padre y madre. La aplaudo por ese lado, pero también me preocupa como socióloga la desintegración de las familias. La inmigración de las dominicanas es 70% mujer en España y viene de zonas rurales, y las remesas o los envíos de dinero que ella envía contribuye, dicen los economistas, a un desarrollo o ayudar a tapar un poco la pobreza rural. La que viene a Nueva York es de clase, más que todo ahora en los últimos 20 años, de origen urbano, y es la que está enviando dinero a hijas y pagando educación y haciendo la movilidad social de algunas hijas que nunca hubiesen sido posible por su clase de origen, como yo, entrar a la universidad, ¿no? Esos son los logros que tienen las mujeres solteras. Por otro lado, también son abusadas. Por otro lado, la traen a las jovencitas de campo, de montañas, la traen a trabajar, le decía Marina, como doméstica, pero en sí son abusadas sexualmente, ¿no? Creo que nuestro gobierno tiene que poner, ¿no? Y el de aquí. Y sobre todo también para que no se creen, ¿no? Guetos, para que no se siga, para que no se polarice todavía más la sociedad y se cree una sociedad, ¿no? De inmigrantes aislada, que por más ímpetu que hayan tenido, por más más lejos que hayan querido llegar, al final se haya quedado, bueno, pues en una clase social a la que le será imposible el acceso a determinados puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Y ahí es donde supongo que las administraciones públicas, bueno, tienen mucho que decir, ¿no? Sí, estoy viendo sobre ese tipo de migración y ver las consecuencias también del aislamiento de estas mujeres, y si la economía que tenemos, la economía moderna informal, si ser madre soltera es lo que más le conviene a esta economía, ¿no? Y si por eso también, como el caso de los mexicanos, que no se le ha dado no se ha resuelto el problema de su falta de documentos legales, no se resuelve la unificación de las madres solteras con sus hijos o con sus esposos, porque ellas son las que pueden vivir en las casas de los españoles o en la casa de los norteamericanos para cuidarle a sus hijos, ¿no? Y si se resuelve esto, entonces vienen los esposos, están legalizadas, hay que pagarle más dinero, hay que darle servicio. Entonces creo que hay que mirar, ¿no?, los beneficios y también los desbeneficios, ¿no?, de unos trabajos informales donde hay menos protección para las mujeres y para los que trabajan allí, ¿no? Pero que sin ellos no puede la mujer española irse a trabajar. Está claro. ¿Sí? Está claro. Pues Norma, un placer haberte tenido, haber escuchado tus conclusiones y tus puntos de vista, y encantados de que el año que viene estés por aquí. Esperamos tenerte muchas más veces aquí en Hajafadrina. Te vamos a despedir con otra canción de George Moustaki, que es a quien le hemos dedicado este programa y que además, como muy bien decía Mustafa Akalay, representa muy bien el espíritu de todo aquello de lo que estamos hablando. En este caso, Lemetek, George Moustaki. El extranjero. El extranjero. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux. Un baile de agua y pintura. Vamos a verlo.
un baile de agua y pintura dentro de una pecera. Qué cosas tan extrañas que nos trae siempre Mustafa. Porque me he documentado... ¿No tenía nada mejor que hacer este señor? Pero por lo que me he documentado,